Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Lady y hoy vengo a contarles en este video sobre mi experiencia con la solicitud de la visa vacaciones y trabajo en Francia. Bueno, para empezar, hace muchos años yo llevaba como en mi cabeza el sueño de vivir alguna vez en Francia y creo que con esta visa es posible hacerlo sin tomar muchos riesgos, sin de pronto asumir papeles frente a casarse con alguien o algo así. Entonces creo que es una buena oportunidad que se da en Colombia, sobre todo para jóvenes menores de 30 años que quieren ir a Francia, de pronto aprender el idioma, pueden estudiar, pueden trabajar de manera legal y además de esto pueden viajar alrededor del espacio Schengen. Esta visa entró en vigor en Colombia a partir de diciembre del 2015 y creo que es una muy buena oportunidad que debemos aprovechar muchos para pues simplemente viajar. Esta visa tiene algunas condiciones de participación, como todos los documentos o como todas las visas de todos los países. Y una de estas, y la más importante, es ser menor de 30 años, ser colombiano y no haber tenido esta visa anteriormente. Es decir, que esta visa se da solamente una vez en la vida y la puedes aprovechar solamente una vez en la vida. El primer requisito es el formulario para solicitud de la visa de larga estadía que ofrece la embajada directamente desde su sitio web. El diligenciamiento de este formulario es de alguna forma pues muy sencillo y algunos de los detalles a rescatar, sobre todo, es saber qué escribir en algunas partes. Por ejemplo, ahora no lo encuentro. Por ejemplo, este es una copia del formulario que ofrece la embajada directamente en el sitio web y en algunos de los casos piden información que quizás de pronto nosotros no sepamos cómo contestar, como tipo de documento de viaje. Aquí vamos a poner pasaporte ordinario. En la parte de ¿cuál será su dirección durante su estancia en Francia? Lo mejor es que pongan una dirección, que no lo dejen en blanco, porque eso era lo que yo iba a hacer y en realidad puede generar cierta desconfianza a la persona que te va a dar la visa porque no sabe a dónde vas a llegar. Entonces lo mejor siempre es tener una dirección a donde uno llegue. Otro de los ítems importantes del formulario puede ser medios de subsistencia en Francia. En este ítem yo puse, por ejemplo, ahorros personales e ingresos laborales en el destino. Es decir, que yo pienso al llegar a Francia, trabajar, obtener dinero para mi estadía. Esos son algunos de los ítems más importantes de este formulario. Ya luego te preguntan si has vivido en Francia, si vas a llegar a donde una persona de allá. Entonces esto lo veremos más adelante pues en la parte de posibles preguntas el día de la visa, de la entrega de los documentos. Otro de los requisitos para la solicitud de esta visa es 2 fotos sueltas. Estas fotos son importantes, ¿por qué? Porque primero tienen un formato específico, tienen unos requisitos o una reglamentación a la hora de hacerse. Entonces lo que yo recomiendo y en lo que fue mi experiencia, fui a Foto Japón y en Foto Japón es muy sencillo conseguir la persona que conoce los formatos adecuados para cada país y además es muy rápido. En Foto Japón tiene un costo alrededor de 20.000 pesos, aunque en mi caso pues me dieron un selfie stick, entonces fue como el valor adicional, pero te entregan 8 fotos y esas fotos son algo como esto. Tienen un formato específico, así que es mejor que vayan donde conocen el formato, porque en este caso casi que sale el 80% de mi cara en la fotografía, es decir, que es el formato que requieren en la visa. Una de estas fotos va pegada al formulario, otra de las fotos va suelta y se entrega el día de la cita en la embajada. El siguiente requisito es el pasaporte original. Este pasaporte deben entregarlo sin estuches, sin nada de estos
protectores porque te van a solicitar que se vaya sin estos protectores. Este pasaporte se queda al día de la cita cuando entregas tus documentos. Otra de los requisitos es fotocopia de la página principal del pasaporte, es decir, la página donde va tu fotografía y toda la información en general de tu pasaporte. Además, una copia de la cédula y tu cédula original. ¿Por qué te piden tu cédula original? Simplemente porque el día de tu cita van a verificar que seas realmente tú quien está solicitando esta visa. Ahora viene un requisito muy importante, que es la carta de motivación. Esta carta de motivación, después de ver algunas de personas que ya han aplicado la visa, resumí que contiene 4 párrafos importantes. Uno de estos párrafos, el principal, el primero, es hablar de por qué tu deseo de estar en Francia, qué es lo que piensas hacer allí, qué es lo que esperas de Francia, por qué lo quieres hacer. Luego entra otro párrafo donde vas a hablar un poco de para qué te va a servir esta experiencia dentro de lo laboral, lo personal, qué quieres hacer con esta experiencia una vez llegues al país. Es importante que rescaten que quieren regresar al país porque es su carta de lo que ustedes no dicen en la cita, es su carta de donde pueden darse cuenta las personas que lo revisan que tú quieres regresar, que tú quieres aprovechar esta experiencia para regresar a tu país y aplicar todo lo aprendido. El tercer párrafo, que es muy cortito y que me pareció muy importante incluir por experiencia de otras personas, es con información del número de billete de tus tiquetes, de qué empresa son tus tiquetes aéreos, cuándo te vas, cuándo regresas y además el número de voucher del seguro médico que has comprado durante un año, que este es otro de los requisitos que veremos más adelante. Luego, los justificativos financieros. Estos justificativos financieros pueden ser como certificados de 2 maneras. O solicitas un extracto bancario a tu banco o una certificación bancaria. Ustedes saben que son diferentes. La certificación bancaria va con tu nombre dirigido a quienes interesa y con tu saldo de 2.500 euros mínimo en tu cuenta bancaria. Es decir, que son aproximadamente a fecha de hoy 9.500.000 pesos colombianos. A partir de esto, necesitas solicitar una certificación que muestre este saldo en pesos colombianos o unos extractos que también muestren este saldo. ¿Por qué fue estresante? Porque en realidad lo que yo hice fue solicitar un préstamo de una persona del exterior. Entonces, esta persona del exterior no sabía cómo hacerme mi transferencia para poder hacer este proceso. Entonces, una aplicación buena que encontramos para Europa es Asimo y permite a personas de Europa hacer transferencias desde su tarjeta de crédito a cuentas en Colombia, por ejemplo. En este caso tuve que abrir una cuenta en Bancolombia y en esta cuenta pues me han hecho la transferencia. El certificado médico fue otra de las cosas que me estresó un poco, precisamente por el tema del registro médico del doctor. A pesar de que la embajada te da un formato donde ponen tu nombre y bueno, tu fecha de nacimiento y toda tu información, es importante que el médico ponga el sello con un registro médico o que lo escriba a mano, y yo esto lo pregunté en la embajada, porque es la forma en la que quizás la embajada tiene de verificar que esta persona que te dio esta certificación es un doctor real o una persona que ejerce la profesión de manera real. El tiquete aéreo. Los tiquetes aéreos deben no ser menores a 9 meses de distancia entre ida y regreso, por el simple hecho de que es uno de los parte del reglamento de estos requisitos. Entonces, o ustedes solicitan su cita a la embajada
muy cercano al tiempo en el que se vayan para que consigan tiquetes mínimo o más bien máximo de 11 meses entre ida y regreso, o simplemente esperan el momento indicado para que compren de mínimo 9 meses ida y regreso. Es decir, yo compré unos tiquetes de ida 13 de septiembre del 2018 y con regreso el 13 de junio del 2019, 9 meses de distancia. Una es que ustedes no pueden presentar tiquetes con reserva, sino con un número de billete. No aceptan reservas. Y otra cosa es que si ustedes van a hacer una escala, sea en Estados Unidos, Canadá, bueno, en otros países que requieran visa de tránsito, por ejemplo, hay vuelos muy económicos haciendo escala en Estados Unidos, pero por la razón por la que yo no lo hice es porque tengo que solicitar una visa de tránsito que tiene un costo y casi que me balanceaba el mismo precio con otros tiquetes. Entonces pongan dentro del formulario de solicitud de larga estadía una dirección a la cual llegan, porque esto asegura a las personas que van a recibir sus papeles que ustedes tienen claro qué es lo que van a hacer. Por lo mismo yo hice una reserva en booking.com y allí busqué un lugar que se acomodara de alguna manera a los días en los que yo iba a llegar, pero teniendo en cuenta lo siguiente: yo realmente no voy a llegar a este lugar porque me pareció demasiado costoso, entonces llegaré a otro lugar, y lo que hice fue lo siguiente: encontrar la posibilidad de cancelación gratis dentro de esta reserva. Es decir, que yo tengo una reserva a la cual yo puedo llegar ese día, pero si yo decido antes cancelarla, la puedo cancelar, no tiene ningún costo, y además de esto, pues no le cargan ningún pago a su tarjeta de crédito. Esto fue un consejo que me hizo una persona que en realidad pues ya había aplicado a la visa y que hizo de la misma manera el procedimiento. Ahora, ya ustedes deciden si poner una dirección de una reserva o si llegan a de un amigo, pero es mejor, como dentro de lo que entiendo, poner una dirección en este formulario.